Pido que me acompañéis a Lucas 10. Vamos a leer uno de los textos más conocidos también de la Biblia, en el versículo 25 en adelante. Y dice así: He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que él cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Y aunque conocemos mucho esta historia, vamos a sacar varias cositas hoy de aquí. La primera es que vemos a alguien acercándose y haciéndole una gran pregunta a Jesús, pero con la motivación incorrecta. Era un intérprete de la ley, él conocía la Escritura, y le vino con la gran pregunta de ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Esta es una gran pregunta, ¿sí o no? Pero la motivación no era correcta. Y esto nos habla de que cuando tú vengas a ver lo que Dios te va a contestar, a ver lo que dice la palabra de Dios, no solamente hay que hacer buenas preguntas, hay que tener una buena actitud de corazón. Porque si tú vienes con una pregunta interesante, teológica, una pregunta que activa un debate, pero tú realmente no te importa saber lo que Dios tiene para decirte, sino simplemente ver a ver cómo va a responder, quién tiene razón, cómo vamos a resolver esto. Y hay muchos cristianos que incluso usan buenas preguntas para tener excusas. ¿Sí o no? El otro día salió aquí en la mesa lo de poner la otra mejilla, ¿no? Y tú puedes ir a la palabra de Dios a ver qué dice sobre poner la otra mejilla, o puedes decir, bueno, pero entonces ¿qué? ¿Voy a ser el tonto del pueblo? ¿No? O puedes ir diciendo, no, yo no voy a... Pongo una, pongo la otra, pero ya no hay más, ¿no? Hay muchas respuestas teológicas, podemos debatir de muchas cosas, pero lo interesante es la motivación con la que venimos a Jesús, a hacer las preguntas. Así que hoy, ahora que vamos a ver una historia que todo el mundo conocemos, podéis estar preguntándoos, bueno, a ver de qué habla Dani hoy, el buen samaritano, todos lo conocemos. Nada nuevo hoy. O puedes venir con la actitud de corazón de decir, Señor, ¿qué me quieres hablar? ¿Qué puedo entender? ¿Qué puedo aplicar? ¿Cómo aplico esto a mi vida? No en sentido teológico, en sentido de entender, sino ¿qué quieres hablarme a mí? Y me encanta la respuesta de Jesús, porque él era un intérprete de la ley y Jesús lo llevó a lo que él conocía y a lo que era bueno, las Escrituras, reconociendo su autoridad. Le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Otra versión dice, ¿cómo lo interpretas? Tú que eres intérprete de la ley. Y él le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y responde bien. Y aquí hay 2 dimensiones del amor. La primera es vertical. Amarás al Señor tu Dios. Gracias, no habría bastante papel hoy, pero necesito una ducha ya. La primera es vertical, es decir, el amor hacia Dios. Y fíjate que a Dios no le valen las medias tintas. Dice con todo
tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y claro, muchos pensamos y decimos, yo eso lo hago. Pongo a Dios primero por encima de todo. Aunque si tenemos que levantar la mano, algunos igual dudarían, ¿no? Pero esto es teoría, es teológico, pero al prójimo como a ti mismo. Y esto nos habla de que ese amor vertical se tiene que demostrar en el amor en horizontal. Las dos cosas van juntas y no se pueden separar. Por eso la Biblia dice, no puedes decir que amas a Dios, que no ves, si aborreces a tu hermano, que sí ves. ¿Cómo voy a saber que yo estoy amando a Dios con todo mi ser? ¿Cómo lo voy a saber? Si amo al prójimo de la misma manera. Así que la verdad espiritual nunca se separa, no podemos tener esta bipolaridad de decir, no, yo amo a Dios, pero luego no se nota en el horizontal. Y Jesús le dice, bien, haz esto y vivirás. Y esto no es antibíblico. Si tuviéramos que responder hoy, diríamos, bueno, para heredar la vida eterna hay que recibir a Jesús en nuestro corazón, ¿sí o no? Tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que necesitas un Salvador. Pero primero que aquí Jesús aún no había muerto, y segundo, que estaba hablando con un judío que creía en la ley. ¿Y qué era la base de la ley? Haz esto y vivirás. ¿Pero qué Jesús quería mostrarle? Vamos a ver si estás haciendo esto. Porque si tú no reconoces que tienes una necesidad, un pecado, tú no reconoces que no llegas, no vas a necesitar un Salvador. Y fíjate que aquí Jesús va a hacer lo mismo que hizo con el joven rico. El joven rico le hizo la misma pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, bueno, conoce los mandamientos, ¿no? Y empezó a enumerarlos. Y él que dijo, yo he hecho esto desde mi juventud. Es decir, guau, yo cumplo con todo. Alguien que piensa que es perfecto, que cumple, que es religioso, que lo está haciendo todo bien, no va a reconocer que necesita un Salvador. ¿Qué le hizo Jesús entonces? Fue a lo que le explicaba, para que se diera cuenta que el primer gran mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, ahí estaba pecando. Porque le dijo, bueno, pues si es así, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres. Y él se fue triste, porque se dio cuenta de que él no estaba dispuesto, que él pensaba que había cumplido toda la ley, pero había una cosa que no estaba cumpliendo, y es que había algo en su vida que estaba por encima de Dios. Y entonces es curioso, pero el ser humano siempre va a intentar justificarse. Y él aquí dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo. Esta pregunta que va a desatar esta historia, que es tan interesante para nosotros, y que es muy buena pregunta también, pero viene por un intento de querer justificarse. Él le dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Porque claro, si yo puedo decidir quién es mi prójimo, yo puedo cumplir esta palabra. Si yo puedo ajustar en la descripción del prójimo, bueno, el prójimo es el que me quiere, el prójimo es mi familia, el prójimo son mis amigos. ¿Quién es mi prójimo? La pregunta podría ser, ¿hasta dónde estoy obligado a amar? ¿A quién? Sin que yo me tenga... Se fue. ¿A quién? Sin que yo me tenga que sentir culpable de no hacerlo. ¿Cuál es el mínimo necesario? ¿A quién me tengo que dedicar para yo poder cumplir con Dios? Y Jesús con esta historia, aunque nosotros pensamos que es una historia de explicarnos lo que tenemos que hacer, y sí, puede ser un ejemplo como cristianos, pero esta historia estaba para mostrarle a este hombre que él no estaba amando y no podía cumplir lo que la ley pedía. La ley pedía que tú amaras a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esto nadie era capaz de hacerlo. Es muy fácil amar a los que te quieren, pero a los que aborreces, a los que no han hecho nada por ti, incluso a los que le tienes manía, esto es bastante complicado. Y entonces empieza la historia. Y vamos a ver que aparece un camino de Jerusalén a Jericó. Y esto hoy en día podría significar el camino de la vida, así de sencillo. Cualquier momento, en cualquier lugar, mientras estamos caminando, puede ocurrir esto. Pero Jesús no quiso hacer algo abstracto, sino algo muy certero y algo muy cercano. Un camino que conocían. Un camino que era difícil, complicado. Un camino donde era posible y muy realista que te pudieran asaltar. De Jerusalén a Jericó.
y aparece un hombre. ¿Y cómo era este hombre? ¿Era judío? No sabemos cómo era. Dice, un hombre. Y esto es interesante porque todo lo demás Jesús lo describe muy bien. Pero el hombre al que le atracaron, al que le robaron, puede ser cualquiera. Y esto es interesante porque él estaba preguntando, ¿quién es mi prójimo? Bueno, este hombre puede ser de cualquier raza, de cualquier edad, de cualquier religión, un hombre. Y lo único que sabemos de él es que fue caído en manos de ladrones, fue robado, fue dejado medio muerto y que necesitaba ayuda. Hasta ahí. No sabemos nada más de él. Luego aparecen 3 personajes que dice que vieron, o sea, pasaron cerca y vieron al hombre. ¿Todos vieron al hombre? Los 3. Los 3 personajes. Primero aparecen 2 religiosos, un sacerdote y un levita. Los 2 conocían la ley, los 2 sabían este mandamiento de amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Los 2 se consideraban santos, los 2 se consideraban aptos para servir en el templo, los 2 se consideraban siervos de Dios. Y sin embargo, cuando vieron al hombre necesitado, su reacción fue la misma. Pasaron de largo. Y esto nos habla de una cosa, y es que se puede servir religiosamente a Dios y fallar en lo práctico. Se puede incluso vivir una fe teórica, pero desconectada de un amor que se ve, que es real. Y con esto Jesús le estaba queriendo hacer ver a este intérprete ahí lo peligroso en la situación en la que él estaba. Porque él conocía la teoría, él sabía, él se consideraba bueno, él estaba sirviendo a Dios, pero estaba queriendo enfocarle ante su realidad. ¿Realmente estás aplicando la ley que predicas? ¿Realmente estás viviendo lo que enseñas? ¿Realmente eres tan santo como tú te consideras? Era un personaje. Estos personajes eran teóricamente correctos, pero incorrectos en la práctica. Y entonces llega el tercer personaje, el samaritano. Y este sí que era religiosamente incorrecto. Para los judíos de aquel tiempo, el samaritano era alguien casi despreciado, religiosamente equivocado, socialmente inferior. Los samaritanos nacen del cruce entre judíos y extranjeros en el momento de la cautividad. Y empieza a haber una discusión religiosa sobre dónde había que adorar. La samaritana le dice a Jesús, vosotros, los judíos, decís que tenemos que adorar en Jerusalén. Nuestros padres en este monte. Y había una discusión ahí, entonces los judíos no los querían. Pero este personaje religiosamente incorrecto también pasó por allí y también vio la necesidad, igual que nosotros. Pero aquí ocurre algo, dice, fue movido a misericordia. ¿Y qué significa esto? Es algo que te nace de dentro, que te mueve a tener que hacer algo. No era simplemente que dijo, ay, pobre, como decimos en Valencia, pobrecito. Y seguimos caminando. El lamentarnos o el compadecernos en palabra, esto nos nace a todos. Incluso nos gusta hablar de eso. ¿Viste eso? Pobrecito, esa situación. Qué mal. Y ya está. Pero no, era algo más. Ese movido a misericordia era algo que tenía que actuar. Y no actuó de manera por obligación religiosa, no actuó por quedar bien, no actuó porque alguien estuviera mirando, no había público ahí. No actuó porque el herido pudiese devolverle el favor, no actuó porque perteneciese a ese grupo de esa persona. Fue movido a misericordia. Y esto era algo que también veíamos en Jesús, y luego lo veremos, que él era movido a misericordia, tenía compasión. ¿Y de qué me habla esto? Mira, tú puedes ser religiosamente correcto y hacer el bien, pero si no nace de dentro y la actitud y el corazón no es el correcto, las buenas obras tampoco son suficientes. Lo que importa es por qué hacer las cosas. ¿Qué hay en el interior? Este hombre se movió porque fue movido a misericordia. No, tú puedes hacer el bien por muchas razones. Hay gente muy buena que lo hace por interés. Tú haces las cosas bien porque quieres conseguir algo. Hay gente muy buena que lo hace por fama o por vanagloria. Mira lo que he hecho, he alimentado a 5.000 africanos, ¿no? Hay gente que lo hace por eso, por publicidad, por marketing.
Incluso por culpa. Hay gente que hace las cosas porque fue muy malo en la vida y como que el karma lo tiene que limpiar, ¿no? Y esas motivaciones importan. Aquí es porque algo de Dios había en él, porque la misericordia forma parte del carácter de Dios. Dios es misericordioso y por tanto ahí nació y fue movido a misericordia. Sigue diciendo, acercándose. Y esto es importante. Mira, tú no te vas a poder identificar con alguien, ni vas a poder actuar correctamente si te mantienes a distancia. Y esto lo hacemos mucho. ¿Y sabéis por qué lo solemos hacer? Uno, porque no queremos involucrarnos en problemas ajenos. Y dos, porque así nos protegemos a nosotros mismos. Cuando tú tomas distancia de alguien, lo que está diciéndole es, yo no me quiero ensuciar con lo tuyo, y yo tampoco me quiero meter en ese problema, porque en el momento que yo me acerco, parece que es problema mío. Pero somos llamados a acercarnos. Y hago el primer paréntesis de reflexión. ¿Somos personas cercanas a los demás? Cuando a ti te están contando un problema, eres el típico que dices, pues sí, lo siento. Y ya, y tomamos distancia. Y no hablo en general, podemos poner nombres. Cuando tu vecino, que vive a tu lado, te cuenta algo, eres de las personas que se implica, que se acerca, que se involucra, que se identifica, o eres de las personas que pasa de largo. Cuando la mamá en el cole, mientras está esperando a que salga el tuyo, te cuenta algo. Cuando un hermano de la iglesia aquí tiene algún tipo de necesidad, ¿nos implicamos, nos acercamos o pasamos de largo? Y hay algo en esto que es peligroso, y es que cuando tú te acercas y tú te paras, te haces vulnerable. Y claro, a mí esto no me gusta, personalmente. Porque cuando tú te acercas a alguien y le abres en ese sentido tu corazón, primero, puedes acabar tú también herido. Te puede también a ti doler. Puedes tener dolores de cabeza. Puedes verte en problemas. Y a nadie nos gusta esto. Pero vamos a ver que Jesús también se hizo vulnerable por nosotros. Y tenemos que aprender como cristianos, cuando queramos reflejar esta misericordia de Dios en nosotros, mira, vas a tener que abrir tu corazón. Vas a tener que correr peligro. Vas a tener que ser vulnerable a otros. Eso implica que los demás pueden hacerte daño. Sí. Que te pueden decepcionar, que a nadie nos gusta que nos decepcionen. Sí. La gente suele ser desagradecida. Sí. Y claro, ¿qué hacemos? Pues nos protegemos. No, ya no ayudo a más personas. ¿Cuántos han dicho esto? Ya no ayudo más. Total, para lo que luego dicen por ahí. Para lo que luego hacen con esto. No, el buen samaritano tuvo que ser vulnerable. Mientras él estaba ahí parado curando las heridas de esa persona, los bandidos podían estar por allí aún. ¿Sí o no? Podría haberle pasado algo. Hoy en España, no sé en esa época, pero si se llega a morir la persona en tu burro, encima el problema es tuyo. Eso de ayudar, cuidado, porque entonces estás entrando en una implicación que hay responsabilidad, porque ¿qué has hecho? ¿Cómo ayudaste? ¿Qué hiciste? Es complicado. Pero se hizo vulnerable. Además dice que vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndolo en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Amar al prójimo va a costar tiempo. Tiempo que no tenemos, porque nadie tenemos tiempo aquí. De hecho, si este hombre iba por ese camino, iría a alguna parte, ¿no? Tendría algún plan, quizás había quedado con alguien, o tendría algún negocio, pero todo el tiempo que le dedicó a este hombre era tiempo y dinero que este hombre perdió, entre comillas, perdió. Se lo dedicó a esta persona. Y hay muchas veces que nosotros solo nos vamos a implicar mientras no me cueste de mi bolsillo y mientras no me quite tiempo. Si es algo fácil, bueno. Pero si es algo que me tengo que implicar, ya no. Y aquí el buen samaritano nos enseña que las características de un buen samaritano es aquel que le dedica tiempo a los demás y que incluso dedica de su bolsillo, de sus recursos para ayudar a los demás. El amor bíblico nunca, y esto es muy importante que lo entendamos, nunca va a ser abstracto. Y por eso el religioso o los que lo entendemos religiosamente no va a funcionar en la práctica. Porque cuando alguien piensa, yo amo a Dios, ¿y qué pensamos cuando decimos yo amo a Dios?
yo siento algo bonito mientras canto. Yo cuando pienso en Dios se me llena por dentro. Ese amor está bien, pero el amor bíblico siempre va a ser amor práctico. Jesús no se llenó con palabras de amor por nosotros y ya está. No es que dijo, ay, cuando yo miro la humanidad, me entran unas ganas de abrazarlos y ya está. No, se manchó de sangre. El amor bíblico es práctico. Entonces, pensando en esto, vamos a ver el buen samaritano por excelencia. El hombre herido, y cuando entendemos esto nos va a ayudar a ser buenos samaritanos con otros. El hombre herido de la historia, el primer hombre herido, si tú hoy puedes ser un buen samaritano, es porque eras un hombre o una mujer herida y el buen samaritano por excelencia se paró a encontrarte. Porque todos nosotros estábamos como este hombre. Dice Efesios 2:1, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estábamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y en ese momento donde nada podíamos hacer, Él se acercó a nosotros. ¿Qué intentó hacer el intérprete de la ley? Se intentaba justificar a sí mismo. ¿Qué podía hacer el hombre herido por él mismo? Nada. Y lo primero que tenemos que darnos cuenta para poder ser buenos samaritanos es que el primer hombre herido éramos nosotros. Que no podíamos hacer nada por nosotros mismos, que no teníamos ninguna posibilidad de salvación, que si Jesús no se para y no nos atiende, hoy en día estaríamos muertos. Nosotros fuimos ese hombre herido. El sacerdote y el levita podrían simbolizar la religión, que eran muy buenas palabras, que eran los argumentos perfectos, pero no podían hacer nada por nosotros. Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo. Ahí nos dio respuesta. La ley no podía hacer nada por nosotros, pero Jesús sí lo hizo. El buen samaritano se acercó a nosotros. ¿Cómo lo hizo? Se hizo carne. Él estaba en los cielos y se hizo carne. Dice Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Filipenses 2:6-7 habla de que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a nosotros. Ese fue Jesús. El buen samaritano fue movido a misericordia de una forma práctica. Mateo lo dice varias veces en el Evangelio. Mateo 9:36 dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mateo 14:14 dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y así aparecen varios documentos del Evangelio. Lo siguiente que el samaritano hizo, dice que sanó las heridas. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Dice Isaías 53:4-5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y cuando Él abre el rollo de Isaías en Lucas 4, Él lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. El samaritano usó aceite y vino, y Jesús usó su sangre y la unción del Espíritu Santo para limpiarnos. Esa sangre que representa el vino cuando tomamos la Santa Cena, que nos limpia de todo pecado, y la unción del aceite de su Espíritu Santo en nuestra vida, que es quien nos cambia, nos sana, nos moldea. El samaritano cargó con el herido y Cristo carga con nosotros. El samaritano lo llevó a un lugar seguro. Y mira, Cristo nos introdujo en su familia. Si tú estás aquí hoy, esto es como una especie de posada, donde vas a estar cuidado hasta que Él vuelva, que es el siguiente punto. El samaritano prometió volver. Y Cristo volverá a por nosotros.
Y mira, Jesús no solamente es un ejemplo, es la fuente. Esto significa que cuando tú entiendes lo que Él ha hecho por ti, eso es lo que te tiene que motivar a hacer por otros. Mientras tú no entiendas esto, tú no van a hacer nada en ti de por qué tengo que ayudar a otros, por ser una mejor persona. Esta enseñanza no es simplemente como para decir, tenemos que ser mejores. No es así. Es algo que tiene que nacer de nuestro interior, es entender que lo mismo que Cristo hizo por nosotros, eso es lo que tenemos que transmitir. ¿Qué nos dijo Jesús? Amar a los demás como Él nos ha amado. Esta es la enseñanza del buen samaritano. ¿Cómo nos amó Cristo? Se acercó, se compadeció, tuvo misericordia, tomó nuestro dolor y nuestra miseria. Nos amó incluso cuando éramos enemigos y pagó el precio de nuestra salvación. Y nos amó hasta el fin. Y de la misma manera, así tenemos que reflejarlo nosotros a los demás. Ve y haz tú lo mismo. Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué me gustaría dejar hoy? ¿Cuál es la pregunta que le hizo el intérprete de la ley? ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué responderíamos? ¿Quién es tu prójimo? Aquel a quien veas que te necesita. ¿Cuál es la característica de este hombre? Que necesitaba ayuda. Ya está. ¿Vamos a poder ayudar a todos? No. Es imposible, humanamente imposible. Pero sí que tenemos que reflejar ese amor que hemos recibido. Entonces, varias cositas. La primera, ¿has recibido ya este amor? ¿Has conocido al buen samaritano por excelencia? ¿Ha curado tus heridas? ¿Un herido puede ayudar a otro herido? Complicado. Primero lo tienes que experimentar tú. Así que si tú hoy te identificas como ese hombre herido que necesita ayuda, el buen samaritano está aquí para ayudarte, que es Jesús. Él quiere sanar tus heridas, Él quiere recogerte, Él quiere cargarte, Él quiere llevarte y Él quiere convertirte en alguien como Él, para que tú puedas ser un buen samaritano imitando lo que has recibido, haciendo lo mismo que se te ha dado. Pero me gusta cómo responde Jesús. Y Jesús le voltea la pregunta y le dijo, ¿quién crees que fue el prójimo de este hombre? Y esto nos habla de que no tenemos que ir viendo si este sí o este no. Se trata de que nosotros sí seamos. Hay gente que dice, yo no tengo amigos. ¿Tú has escuchado? Nadie se preocupa por mí, nadie me llama, nadie me cuida, nadie queda conmigo. Y la pregunta que tendríamos que hacernos no sería esa. Ah, tienes un amigo, muy bien. Pero la pregunta no es cuántos amigos tienes, la pregunta sería ¿de quién eres amigo? ¿No? Pues esto es igual. La pregunta no es ¿quién es mi prójimo? No es ¿estás siendo tú prójimo de los otros? ¿De quién está siendo tu prójimo? ¿Quién cuando te vea dice, este ha sido prójimo mío? Se ha identificado, se ha acercado a mí, ha compartido conmigo la carga y me ha ayudado. Y así tenemos que ser. Eso es el cristianismo práctico. Y hoy voy a ser muy sencillo, muy práctico. Pero la vida cristiana no es solamente buenas teologías, tiene que ser algo práctico que se vea. Y ese amor que hemos recibido lo tenemos que ver. Así que vamos a orar. Y si tú aún no has conocido a Jesús y aún no has sido sanado, es un buen momento para que le digas, Señor, ayúdame. Él está aquí, listo para recibirte, listo para sanarte, listo para recogerte. Y si tú ya has conocido este amor, es momento de ponernos en el espejo y decir, Señor, estoy compartiendo lo que he recibido. Estoy siendo un buen samaritano. Y si lo estoy haciendo, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Es tu misericordia la que me mueve? ¿Mi corazón es puro, es sano? ¿Lo hago por reflejar tu luz? ¿Lo hago por tu misericordia? ¿Lo hago porque me nace de dentro? ¿Lo hago porque tú estás obrando en mi vida? Señor, yo quiero ser un ejemplo de buen samaritano.
Danos sabiduría para vivir un cristianismo práctico, oh Dios. Queremos ser sanadores de heridas. Queremos ser gente que ayuda al necesitado. Y queremos ser gente que impacta en la vida de otros cuando realmente lo necesitan, Señor. Te pido que nos ayudes a no solamente ver la necesidad, sino que tú remuevas en nuestro interior el acercarnos, el obrar, el mover, el hacer. Que seamos conocidos justamente por ser cristianos, imitadores tuyos, pequeños Cristos, que son como tú, que reflejan tu amor, que reflejan tu obra, que igual que tú te despojaste, te acercaste y te hiciste siervo, así queremos ser nosotros. Como tú lavaste los pies de tus discípulos, así queremos servirnos los unos a los otros. Que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo en ti, oh Dios. Y te pedimos por esta semana que vamos a empezar. Ayúdanos a tener nuestros ojos abiertos y nuestro corazón dispuesto. Pon en nosotros gente herida delante que podamos atender. Y te pedimos, Señor, la sabiduría y la capacidad. Y tomamos la decisión de poner nuestras prioridades claras. Y por delante de nuestra agenda y de nuestro correr. Y por delante de tantas cosas que tenemos que hacer y ganar, queremos aprender a parar. Y a mostrar tu amor en lo importante. Atender a las personas que tienen necesidad, escuchar a aquel que necesita hablar, abrazar a aquel que se siente solo, acudir a aquel que no tiene, dedicarle tiempo a aquel que necesita un amigo, aquel que necesita conocer de tu amor, aquel que necesita una palabra tuya. Queremos hacerlo práctico, Dios, queremos aplicar esta palabra y por eso te pedimos que durante esta semana, Señor, tú nos des una oportunidad de bendecir a alguien, una oportunidad de ser esa ayuda, ese buen samaritano. Gracias, Señor, porque tú lo hiciste primero por nosotros. Gracias, oh Dios, y por eso queremos caminar en ese amor que hemos recibido, en el nombre de Jesús. Amén.